Este es un tema que de una forma u otra tiene una trascendencia muy importante y definitivamente va a ir de la mano con lo que acaban de terminar de hablar en el control, la importancia del control de la diabetes. Perdón. Es para mí un placer, o sea, ya, ya mencionaron mis credenciales, es algo que de una forma u otra no lo vamos a repetir, pero sí quiero agradecer al Colegio de Medicina Interna del Noroeste, al doctor Carlos Alfredo Albarrán de Regil, presidente del mismo, y al doctor Julio César Dávila Valero por su insistencia y su gran entusiasmo de que pudiéramos estar aquí con ustedes, y definitivamente es un placer participar con ustedes y sobre todo es un honor. Algo que de una forma u otra es importante para nosotros y no podemos dejar pasar de alto es que definitivamente debemos de recordar a todos y cada uno de nuestros colegas, los que de una forma u otra estamos involucrados en el manejo de este paciente, sabemos el riesgo que se ha corrido y desafortunadamente no estábamos preparados en muchos aspectos para ello, por lo que yo considero que es importante recordarlos y sobre todo aprender de esta situación para futuras pandemias. Ustedes saben que la diabetes y la obesidad han sido consideradas la epidemia del siglo XXI. Esto se dijo a finales del siglo XX. Pero definitivamente la prevención, manejo y control de la obesidad es un factor determinante para prevenir la diabetes y otras enfermedades y evitar interacción con pandemias como COVID-19 en las próximas décadas. Pueden ver ustedes que la importancia de este tema radica en lo siguiente. El famoso concepto que se ha manejado a través de la última década de lo que es la diabesidad y en este caso asociado con COVID-19, que podríamos considerar las pandemias del 2020. Cuando hablamos de diabetes y obesidad, estas son enfermedades con carácter epidémico que en las últimas décadas han tenido un incremento muy importante con un crecimiento paralelo. Algo que de una forma u otra nosotros hemos observado que estas enfermedades comparten múltiples mecanismos fisiopatológicos y por consecuencia tienen comorbilidades afines. Esto ha generado que en el ámbito científico sean identificadas con un nombre común como diabesidad porque definitivamente es la forma como se presentan en muchos individuos. Ahora, si nosotros vemos lo que ha sucedido en el mundo con diabetes, definitivamente vemos que el incremento de más del 48% en los últimos años es algo que de una forma u otra definitivamente ha complicado muchas situaciones, incluso en la que estamos viviendo. En el mundo actualmente existen 4.063 millones de personas con diabetes, algo que fue reportado entre el 2019 y este 2020, que por supuesto estos números siguen incrementando. Independientemente de eso, cuando vemos obesidad a nivel mundial, existen más de 2 billones de personas con obesidad. Y por supuesto, ustedes saben que en muchas ocasiones este tipo de cifras no son realmente significativas del problema que existe en todo el mundo. Y México no es la excepción porque está considerado entre los países que más problema de obesidad tiene. Pero desafortunadamente algo sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a finales del 2019 y el inicio del 2020 nadie sabía lo que el COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2 ocasionaría y complicaría. ¿Y a qué me refiero con esto? Para septiembre 27 del 2020 había ya confirmados 32 millones de individuos infectados, fallecidos casi 1 millón. Y si vemos lo que se había reportado el 20 de agosto en Estados Unidos, 5 millones de individuos y 175,000. Y vean ustedes, en un promedio de casi un mes, el 27 de septiembre, esto incrementó a 7 millones y más de 200,000 individuos muertos a raíz de este virus. Pero en México, como les decía, no es la excepción. El 27 de septiembre se habían reportado 726,000 individuos con COVID-19 y fallecidos 76. Algo que de una forma otra es muy importante observar, porque desafortunadamente el número de fallecidos no es realmente compatible con el número de personas que están infectadas, y esto en referencia a otros países que han tenido números mucho más significativos. Por esto y por ende ha surgido este problema del choque de las pandemias, obesidad, más diabetes, más COVID-19, aunado a estas diferentes situaciones o estos incrementos en los números. Ahora bien, es importante ver y definir algunos conceptos muy interesantes que se manejan en el medio, como el hecho de que tener diabetes no aumenta el riesgo de contraer COVID-19. En el principio decía que las gentes que tenían diabetes y obesidad les iba a dar COVID. Eso realmente es algo que debemos de borrarnos de la mente. Desafortunadamente, este virus no discrimina y afecta a todos los grupos, a todas las edades, y es algo que debemos estar conscientes. Y las personas que tienen diabetes tienen un mayor riesgo de enfermarse y experimentar complicaciones graves si están infectadas con el virus, por lo que deben de tomar precauciones adicionales para protegerse. Por eso es importante de una forma u otra, porque a través de la plática vamos a ver qué significativo es esto. Entonces, ¿qué se dijo en relación a obesidad o qué fue de una forma u otra que los grupos que se dedican al estudio de esto han mencionado? Que las condiciones relacionadas con la obesidad parecen empeorar el efecto de COVID-19.
Esto fue en abril del 2020. Para esta época realmente ya no parecen, sino que realmente vemos que es una situación que empeora el efecto de COVID-19. Y de hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que las personas con enfermedades cardíacas, hipertensión y diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19. Ahora, muchas ocasiones el paciente cuando viene a nosotros a la consulta, o como en esta ocasión cuando lo vemos a través de telemedicina, nos dice, ¿sabes qué? Oh, no hay bronca, al fin que soy negativo al virus y realmente no tengo ningún problema. Pero desafortunadamente cuando nosotros vemos estas cifras reportadas de este paciente, ¿qué es lo que esto indica? Lo que no entiende es que estos valores complicarán su situación si llegarán a contagiarse, porque desafortunadamente el paciente tiene una descompensación metabólica y probablemente el coronavirus no lo vaya a matar en ese momento, pero estas cifras sí lo pueden llevar a complicaciones más severas. Y si llegara a infectarse, desafortunadamente el resultado de su enfermedad podría ser hasta de una forma letal. Ahora, en México, el primer caso que de una forma u otra fue reportado, como pueden observar ustedes, en marzo 18 del 2020, fue un paciente que inició sus síntomas y desafortunadamente, ¿qué problema tenía? Diabetes. No sabemos si en un momento dado este paciente también tenía sobrepeso o obesidad, pero definitivamente vemos que qué significativo es que una enfermedad que ha puesto una carga muy importante sobre todo al sistema de salud en México estuvo relacionada con el primer paciente que murió de COVID-19 en marzo 18 del 2020. Ahora, para esto es importante para nosotros analizar cuáles son las comorbilidades asociadas con COVID-19. Si ven esta referencia de abril 3 del 2020, ¿ok? Observan ustedes que las comorbilidades asociadas a las defunciones es hipertensión, obesidad y diabetes. Para abril 14 de 2020 se observan es hipertensión, diabetes, obesidad. De una forma u otra el sentido entre una y otra cambió, pero esto no quiere decir que no estén presentes entre las tres más importantes. Si esto lo vemos en una información del 8 de junio de 2020, ¿qué es lo que observamos? Hipertensión número 1, diabetes y obesidad. Ahora bien, esto probablemente pudiera obedecer a algunos aspectos interesantes, donde recuerden ustedes que muchos de los pacientes que tomaban medicamentos para hipertensión dijeron que algunas personas o incluso algunos médicos tenían la idea de que no deberían de utilizar, por supuesto, algunos medicamentos como las secas, pero desafortunadamente, independientemente de eso, esta situación se ve presente dentro de las comorbilidades asociadas a las defunciones. Y si ven en una información más reciente, en septiembre 3 de 2020, observen esto: obesidad, 47%, hipertensión, 30%, y diabetes en un 19%. O sea que independientemente de lo que veamos en los últimos 6 meses, las comorbilidades asociadas a las muertes de personas con COVID-19 en México, realmente sus factores más importantes relacionados con la enfermedad y lo que ha ocasionado que este empeore es obesidad, hipertensión y diabetes. Esto no es exento solamente de México. Se observan en esta diapositiva, en un reporte de 99 condados en 14 estados de Estados Unidos, observan ustedes que dentro de las causas más importantes está la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Si observan en este corte que se hizo en Detroit, Michigan, pueden ustedes ver que la diabetes, la hipertensión y la obesidad fueron definitivamente los factores más importantes relacionados con el incremento de hospitalización de los pacientes, como nosotros podemos observar. Y desafortunadamente esto es algo que de una forma u otra también complica y pone una carga al sistema, como previamente se indicó en la introducción al tema. Ahora, ¿pero qué pasa en México? México tiene una grave epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que le hemos sabido en los últimos 20 o 30 años. Los que hemos hablado de obesidad, diabetes y esto en los últimos 20 años, realmente sabemos que esta situación no ha cambiado en muchos aspectos, independientemente que tenemos mucho más forma de manejar estos pacientes. Y observen, la explicación más probable de esta situación dicen que es la inmensa carga de enfermedades crónicas que tiene nuestro país y sobre todo pueden observar ustedes que entre las defunciones confirmadas siempre los pacientes tenían hipertensión, diabetes y, por supuesto, obesidad. Entonces, observando las comorbilidades más importantes asociadas a COVID-19, es importante hablar de lo siguiente. El síndrome metabólico es un aspecto que definitivamente puso también un problema, una carga muy interesante a esta enfermedad con COVID-19, donde ustedes pueden observar que tanto la obesidad y definitivamente la situación de la obesidad visceral, que es la que de una forma u otra es patológica en esta situación, y la diabetes mellitus, ocasionan, por supuesto, este riesgo cardiometabólico y definitivamente COVID-19 complicó este problema. Hablando de cuáles son los componentes fisiopatogénicos fundamentales del síndrome metabólico, observen: obesidad abdominal visceral, resistencia a la insulina e inflamación. Y recuerden muy bien ese aspecto de inflamación. ¿Por qué? Porque la obesidad abdominal visceral, ustedes pueden observarlo, que ya desde hace 18 años el grupo del doctor Sergio Godínez indicaron que en la población adulta se considera que la obesidad visceral central abdominal es la forma maligna de la obesidad.
Desafortunadamente, ese concepto que ustedes observan en esta diapositiva, hagan de cuentas que es una imagen, ¿ok?, viva de lo que está pasando con COVID-19. Porque observen, el tejido adiposo visceral y sus macrófagos residentes de tejido adiposo producen citoquinas más proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa, y por supuesto interleucina y menos adipodectina. Y desafortunadamente este proceso definitivamente está relacionado con COVID-19 y lo vamos a ver más adelante cuando lo definamos. Pero se ha visto y sabemos que la inflamación se considera una respuesta fisiológica de protección del organismo y se presenta para controlar las agresiones físicas, químicas o biológicas y se caracteriza por un elevado número de leucocitos y un incremento de los niveles de citocinas proinflamatorias o en la circulación en los tejidos. Y podemos ver, si lo vemos desde un punto de vista gráfico, que el tejido adiposo anormal, independientemente cómo este sea, pero cuando esa es hipertrofia y desafortunadamente cuando los marcadores inflamatorios aumentan, por supuesto la resistencia a la insulina, el aumento de depósitos grasos se hace un ciclo vicioso. Pero el problema es cuando este tejido adiposo se inflama a raíz de esto y desafortunadamente las adipoproteínas proinflamatorias se incrementan. Esto establece una inflamación crónica y definitivamente un proceso que puede estar relacionado con lipoinflamación. Y se observan este efecto de tejido adiposo visceral hipertrofiado a inflamado, vean qué es lo que sucede. Hagan de cuentas que están viendo la situación fisiopatológica que COVID produce en el organismo. Entonces, para esto también es importante hablar de la disfunción endotelial y resistencia a la insulina en diabetes. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes saben que la disfunción endotelial, resistencia a la insulina y los niveles elevados de marcadores proinflamatorios en circulación son las anormalidades detectables más tempranas posible en personas de riesgo para aterosclerosis. Y sabemos que definitivamente este proceso es completamente asintomático. O sea, realmente no hay forma de detectar esta disfunción endotelial. Y observamos que el endotelio sano regula el tono vascular, la activación plaquetaria, la adherencia del leucocito, la trombogénesis y la inflamación, aspectos que desafortunadamente COVID-19 completamente destruye. Y si están afectados, desafortunadamente va a complicar más la situación. E incluso observen que el efecto neto del endotelio sano es antiinflamatorio, vasodilatador y antiaterogénico. Cuando estos mecanismos son defectuosos, se acelera el proceso de la aterosclerosis. Por lo tanto, la deficiencia de insulina y resistencia a la insulina promueve la dislipidemia y desafortunadamente algunos de los procesos que nosotros vamos a ver relacionados con COVID. Ahora, analizando estos aspectos o identificándolos en relación de la fisiopatología entre resistencia a la insulina, diabetes y obesidad, ¿cuáles son los aspectos más importantes que de una forma u otra prevalecen? La inflamación metabólica y lipotoxicidad asociada a obesidad abdominal y visceral, disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, el envejecimiento y la genética. Factores que de una forma u otra también pusieron una transición muy importante de lo que es la situación con COVID. Y desafortunadamente COVID complicó esta relación fisiopatológica de resistencia a la insulina, diabetes y obesidad. Entonces, estos conceptos revisados podrían determinar que la inflamación metabólica o la lipoinflamación probablemente es el común denominador. Estamos ante una era que definitivamente pudiéramos decir que es un efecto muy importante relacionado con esta colisión o choque de estas pandemias. A raíz de esto, ustedes pueden ver la cantidad de información que existe relacionada y por supuesto no lo vamos a discutir, pero realmente es sobrepopulada la información que existe con esa situación de obesidad y de diabetes en estos momentos relacionada con COVID. ¿Y qué es el coronavirus? Son una familia de virus de ARN envueltos ampliamente distribuidos en humanos y animales que causan enfermedades agudas y crónicas. Estos producen un problema muy interesante y muy importante. Una tormenta de citoquininas y una linfopenia de células T, que esto ocasiona un proceso inflamatorio sistémico severo. Entonces, en los casos graves de COVID-19 incluso se ha observado que han aumentado más la producción de marcadores inflamatorios como la interleucina 6, la interleucina 2R, la 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, mientras que los linfocitos T totales, en particular las células CD4 y las células CD8, disminuyen notablemente, que es este proceso de linfopenia. Y si ustedes recuerdan, el nivel de tormenta de citoquininas y linfopenias de células T se asocia con un daño pulmonar, una dificultad respiratoria, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el famoso SARS, y otros resultados desfavorables. Y aquí pueden observar ustedes qué es lo que sucede cuando en un momento dado un paciente está infectado con una infección leve, moderada y severa con COVID-19. En el primero de los casos puede haber no sintomatología,
En un caso moderado, la sintomatología es leve, pero desafortunadamente, a raíz de todos los marcadores inflamatorios y los diferentes procesos fisiopatológicos de inflamación sistémica, los síntomas van a ser severos en estos pacientes. Pero ya entrando más en la fase de COVID-19 y obesidad, que es lo que se sabe y lo que se ha dicho al momento. Recientemente el doctor Carlos Aguilar Salinas habló de algo muy interesante, donde básicamente enfatiza lo que he descrito en diapositivas previas, donde vemos que el síndrome metabólico y las enfermedades metabólicas y COVID-19 en México han tenido una relación muy interesante con todos los diferentes aspectos que se conocen. Y desafortunadamente los diferentes comorbilidades asociadas a obesidad han puesto una carga muy importante en diabetes tipo 2 y otras complicaciones, lo que ha ocasionado una mayor letalidad, sobre todo en individuos jóvenes en estos momentos, porque en el inicio desafortunadamente pensaban que COVID-19 era una enfermedad de personas de la tercera edad. Ahora, el síndrome metabólico definitivamente es parte de esto, como habíamos mencionado, y esto es lo que realmente está matando sobre todo a mucha población en México. Y observen, cuando observamos las características de la población mexicana hasta el 18 de mayo de 2020, esto reportado por el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición a través del doctor Carlos Aguilar Salinas, observen que la diabetes, la hipertensión y la obesidad fueron las enfermedades que de una forma u otra corroboran lo que se ha mencionado en el mundo y en México. Y por supuesto, un dato muy importante, observen que el 84% de los pacientes con COVID-19 grave y hospitalizados tenían exceso de ¿qué? Exceso de peso y por supuesto obesidad, como lo podemos observar, comparando con los individuos que no tenían un COVID severo. Entonces, los investigadores han descrito la asociación de marcadores inflamatorios relacionados con esta asociación de enfermedades y subrayan que las elevaciones tempranas en la proteína C reactiva y el D-dímer tenían la asociación más fuerte con la necesidad de ventilación mecánica o mortalidad. También se ha visto en un informe preliminar, publicado por Nature, donde vieron 4,103 pacientes en Nueva York, que el segundo predictor independiente más fuerte de hospitalización después de la vejez fue los individuos que tenían una obesidad extrema o grave con un índice de masa corporal de más de 40. En 2 cohortes de adultos chinos con COVID-19, las personas con obesidad tenían al menos 3 veces más probabilidades de tener un caso grave de la enfermedad que aquellos con peso normal, según 2 estudios que fueron publicados en Diabetes Care. Entonces, también se sabe que la obesidad causa inflamación crónica de bajo grado y un aumento en las citocininas proinflamatorias circulantes que pueden desempeñar un papel en los peores resultados de COVID-19. Y aquí podemos observar los mecanismos que de una forma u otra están relacionados con este proceso, donde vemos que definitivamente el exceso de grasa, sobre todo de grasa ectópica y la obesidad, es uno de los factores más importantes relacionados en la situación de la severidad de COVID-19 en pacientes que tienen este problema. Ahora, ¿qué se dice de COVID-19 y diabetes? Lo primero, es importante enfatizar que las personas con diabetes pueden estar seguras de que no corren un mayor riesgo de infectarse, pero tienen que prestar más atención a los síntomas y signos de progresión de la enfermedad. Por supuesto, la información también o lo que se ha escrito al respecto es múltiple y sobre todo relacionado o enfatizado en lo que es la situación o la severidad de diabetes y COVID-19 en diferentes aspectos, como ustedes pueden observar en estos artículos que les muestro. Pero ahora bien, uno de los aspectos más importantes y algo que de una forma u otra es importante enfatizar para nosotros es que definitivamente, en comparación de otros países en el mundo como Estados Unidos, México, al tener una prevalencia de diabetes mucho más importante, esto ocasionó que incluso poblaciones más jóvenes empezaran a morir cuando se infectaran con COVID. Porque sabemos que la infección por COVID-19 en pacientes con diabetes tipo 2 se asocia con un mayor aumento de los marcadores inflamatorios y de coagulación, en comparación con pacientes con COVID-19 sin diabetes. Y según los resultados preliminares de este análisis respectivo de pacientes, realmente es para nosotros vital entender esta relación. ¿Por qué? Porque se ha visto también que los resultados sugieren que la enfermedad más grave en pacientes con diabetes puede ser el resultado de una tormenta de citoquininas que lo hemos visto y se ha identificado, en la que el sistema inmunitario del paciente reacciona exageradamente al virus e inflige daños colaterales en sus propios órganos, lo que conduce o puede llevar al paciente a tener una muerte por daño multifuncional o multiorgánica. Y vean esto, en este análisis de más de 550 pacientes en el Reino Unido, lo que se observó es que el mal control glucémico antes del ingreso hospitalario, como lo indicaba la referencia de hemoglobina glucosilada, estaba asociado con un alto riesgo de muerte en el hospital.
Y se observa el impacto de diabetes por infección por COVID-19 en estos dos cortes, donde vemos diabetes mellitus no controlada, en estos dos grupos comparados con la controlada, observen que la mortalidad y el síndrome de dificultad respiratoria aguda tuvieron un incremento significativo en los pacientes con diabetes no controlada, como pueden ver ustedes, de 1.1 a 11 o de 0.8 a 6, y por consiguiente, lo que de una forma u otra habla de la importancia de controlar ese problema, y al estar descontrolada pondría una situación mucho más complicada. Y observen, también aquí se vio que los pacientes que de una forma u otra tenían la diabetes tenían la presencia de diabetes comparados con los que no tenían diabetes, tenían un porcentaje de sobrevivencia mucho menor a comparación de los pacientes que no tenían diabetes mellitus. Y si observamos en este reporte de 1.122 pacientes, ¿cuál era la relación de la mortalidad hospitalaria en relación a la cifra de glucosa? Observen esto. Pacientes con glucosa, no diabéticos, pero con glucosa elevada de dos veces más de 180, 41.7. Pero si la hemoglobina glucosilada estaba arriba de 6.5, 14.8, comparando con los que no tenían diabetes. Por supuesto, entonces es importante mencionar que para las enfermedades que pueden inducir una tormenta de citoquinas, el marcador de inflamación interleucina LC es un buen predictor de la gravedad de la enfermedad y el pronóstico. También se ha visto que además existe un aumento significativo en la ferritina sérica, que indica la activación del sistema de monocitos macrófagos, que es una parte crucial de la tormenta inflamatoria. Y por supuesto, algo muy relevante es que el 10% de las personas con diabetes más COVID-19 se ha observado que mueren en los 7 días dentro de su ingreso hospitalario. Pero también se ha observado que el 51% de ellos que tienen problemas o complicaciones de diabetes permanecen hospitalizados, como podemos observar en esta gráfica, e independientemente de otros factores, otras relaciones interesantes. Y también lo que se ha observado, que los pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada de más de 6.5, se observó o presentaron incremento de los marcadores de inflamación, hipercoagulidad y, por supuesto, disminución de la saturación de oxígeno. Por ende, el impacto del control glucémico en infección por COVID-19 es vital. Los pacientes que estaban controlados tenían una sobrevivencia del 98.9%. A diferencia de los pacientes que no estaban controlados, su sobrevivencia era del 11% comparado con los pacientes controlados. Pero ¿cómo explicar esta relación a nivel celular tanto de la obesidad como de la diabetes? Básicamente, esta es una de las revisiones más importantes e interesantes al respecto, y me voy a permitir definírselas. El aumento de las citoquininas inflamatorias se secreta en la circulación sistémica y puede actuar sobre la unidad capilar alveolar, como nosotros lo podemos observar, para potenciar la respuesta inflamatoria a la infección por SARS-CoV-2. La deficiencia de adiponectina da lugar a inflamación vascular, pulmonar y predispone a una lesión pulmonar experimental. También se ha visto que los aumentos de los componentes del complemento circulante elaboran a partir del tejido adiposo se producen en el tejido adiposo expandido y en asociación con la resistencia a la insulina, y podrían predisponer para complementar la activación y posterior microangiopatía trombótica, que van a ver ustedes qué implicación tiene. Y también se ha visto que la resistencia sistémica a la insulina predispone a la trombosis y a lesión pulmonar a través de la inflamación vascular. No solamente eso, se ha visto que la resistencia a la insulina se asocia sólidamente para producir fibrinólisis y puede contribuir al riesgo de trombosis en COVID-19. Y por último, los lípidos ectópicos, que de una forma u otra están relacionados con la obesidad, pueden depositarse directamente en neumocitos tipo 2 que se desnudan previamente a una lesión pulmonar en la infección por SARS-CoV-2. Entonces, ¿cuáles de una forma u otra las consecuencias de esto? El impacto bidireccional y sinérgico que nosotros vemos, donde el sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, aunado con otros procesos que hemos observado como hipertensión y COVID-19, es un choque de una disfunción endotelial, disregulación inmune, protrombosis y una coagulopatía aguda, inflamación aguda, que no existía en este grupo, pero desafortunadamente COVID-19 la incrementó o la hizo mucho más complicada. Y a raíz de eso, el tratamiento de COVID, como pueden ver ustedes, lo que se ha visto, se ha observado, se ha tratado de revisar es múltiple, pero desafortunadamente en estos momentos no existe una terapia que esté aprobada en ninguna parte del mundo.
se hacen recomendaciones de algunos medicamentos que se han utilizado en las diferentes áreas o en los diferentes países del mundo, pero muchos de ellos que aún incluso se siguen utilizando, realmente no, ya muchos de ellos ya no son recomendados. Por lo que es importante, sobre todo para los médicos que manejan este tipo de pacientes, tener conocimiento de los mismos y sobre todo ver cómo de una forma u otra el comportamiento en sus diferentes grupos de población. Ahora estamos esperando las vacunas. Desafortunadamente, a pesar de que estamos en fase 3 de algunas de ellas y ya probándolas en humanos, realmente cuándo nos vamos a poder tener accesibilidad a ellas, no lo sabemos en estos momentos, pero definitivamente es otro proceso a considerar, sobre todo la importancia de prevenir y controlar lo que tenemos dentro de nuestras manos. COVID-19 y muerte. Y algo que es importante para nosotros ver, que este virus, la forma como mata a los individuos, es que en casos graves el SARS infiltra en los pulmones y puede causar daños profundos. Eso lo hemos visto y lo sabemos y vemos los múltiples reportes que hay al respecto y esto lo vemos todos los días. Pero también sabemos que el virus infecta e inflama también otros órganos: hígado, corazón, riñón, endotelio, intestino. Y la distribución de la enzima convertidora de angiotensina 2 en tejidos de otros órganos podría explicar la disfunción multiorgánica observada en pacientes. Y los científicos apenas comienzan a investigar el alcance de la naturaleza. Cuando nosotros habíamos visto a pacientes de 22, 25 años sin antecedentes de insuficiencia renal infectados con COVID, que en estos momentos a raíz de este problema están desarrollando insuficiencias renales, que en muchas ocasiones pueden ser terminales. Por eso, esto que les había mencionado, la situación del tromboembolismo en COVID-19, es algo que probablemente nunca lo habíamos visto en nuestra vida algunas personas, donde vean este tipo de émbolos en arterias de gran calibre. ¿Qué es lo que sucede? Ni la mejor terapia anticoagulatoria en el mundo puede deshacer cualquiera de estos coágulos. Por eso hemos visto individuos jóvenes que han muerto suscitadamente a raíz de esta enfermedad. Por ende, y para concluir, es importante entender que la obesidad representa un factor de riesgo de mayor gravedad y peor pronóstico en los pacientes con infección por COVID-19. Del mismo modo, la inflamación del tejido adiposo inducida por la obesidad y sus efectos en el sistema inmunológico juegan un papel crucial en la patogénesis de la infección por COVID-19. Por otra parte, también resulta una disfunción metabólica que puede conducir a dislipidemia, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 e hipertensión por ende. Cuando la resolución de la inflamación aguda ocasionada por la obesidad no se resuelve, se desencadena un estado inflamatorio crónico de bajo grado conocido como lipoinflamación o inflamación crónica asociada a la obesidad. Y las múltiples repercusiones sistémicas de este proceso de lipoinflamación se caracterizan por la producción aumentada de adipocitoquininas proinflamatorias, la activación persistente, de mediadores especializados en la resolución. Y por supuesto, COVID-19, diabetes y obesidad tienen en común aumento de los marcadores inflamatorios y de coagulación. Recientemente, en agosto 23 de 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública, que está establecido en Cuernavaca, Morelos, mencionaron que ante la pandemia de COVID-19 las enfermedades crónicas aumentan el riesgo de severidad 1.43 veces en pacientes con obesidad, 1.87 veces en diabetes, veces en pacientes con diabetes y 1.77 veces en hipertensión, lo que de una forma u otra habla que si un paciente tiene obesidad, diabetes, hipertensión, realmente el riesgo o la situación va a ser muy complicada. Entonces, lo que se podría pensar es que un proceso de inflamación sistémica durante la infección con COVID-19 causado por la asociación con obesidad de lipoinflamación y diabetes, inflamación crónica sistema, podría ocasionar un proceso de inflamación sistémica severa aguda que podría tener consecuencias letales para los pacientes. Y nosotros lo sabemos, y está ampliamente documentado la relación de la obesidad visceral, la diabetes y el riesgo cardiovascular. Y para complicarlo aún más, COVID-19 es la gota que derramó el vaso de agua. Definitivamente, de una forma u otra, esta fue algo que nosotros no esperábamos y nos dio una sacudida que nunca habíamos realmente, no estábamos preparados para lo mismo. Y por ende, COVID-19 es un problema más complejo. Y en estos momentos, incluso hay grupos que se han atrevido a considerar que COVID-19 es considerada una enfermedad metabólica por la complejidad, la severidad, la asociación con enfermedades que ya están predisponentes en pacientes, lo que de una forma u otra pone una situación mucho más complicada. Incluso se ha desarrollado un libro de COVID-19 para que de una forma u otra sea algo que pueda ser una guía auxiliar a los pacientes que manejan estos pacientes. Y por lo tanto, que quiero de una forma u otra hacer
un par de reflexiones, donde se menciona que el adecuado manejo y control metabólico de los pacientes con obesidad, diabetes e hipertensión nos ayudará a evitar que esos pacientes tengan compromiso del sistema inmune que podría comprometer la evolución del paciente si se infecta con COVID-19 o cualquier otra obesidad. Prevención, prevención y prevención es algo que de una forma u otra debemos de tener presente. Y recuerden, por todo lo que estamos viviendo en estos momentos, no podemos olvidarnos que los pacientes con obesidad, diabetes y otras comorbilidades continúan siendo prioridad en nuestra práctica y es imperativo controlar esas enfermedades para que el paciente tenga un adecuado control metabólico y nutricional cuando enfrenta infecciones como COVID-19. Pero desafortunadamente, todos de una forma u otra decimos que COVID-19 es la causa de que muchos han muerto. Yo considero que hay otros factores que de una forma u otra también han contribuido a que los individuos mueran en el mundo. El denial, que es la negación a la realidad de una enfermedad presente, el agotamiento de los profesionales de la salud, el famoso burnout, el equipo de protección mal utilizado, el uso, la calidad de una forma u otra, la ignorancia, el sentirse invencible, la burocracia y, por supuesto, la deshonestidad, la mentira, el engaño, cuando de una forma u otra los individuos no son honestos cuando tienen reuniones. Esto de una forma u otra es importante para nosotros entenderlos, porque definitivamente COVID-19 hizo algo que de una forma u otra cambió el mundo. Muchas gracias.